y todos los días uno termina desayunándose con algunas de estas situaciones. Los artículos tienen que ver con unas denuncias que ha hecho la oposición y sectores periodísticos del país con respecto a la manipulación de los datos que tienen que ver con las elecciones, con un sistema que vamos a tratar de explicar en qué consiste, cómo se ha instrumentado, quiénes son los que irremediablemente o necesariamente participan de esto, para que la gente pueda entender que es algo realmente complejo y que supera toda capacidad de asombro de cualquier ciudadano común. Para eso he invitado a compartir la mesa al doctor Alfredo Toledo. Alfredo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Tito? ¿Cómo andamos? Bueno, esto lo veníamos comentando nosotros estos días después de las elecciones como una curiosidad, ¿no? Que levantamos parte de la información a través de un diario digital que se llama El Informador Público, ¿no? Exacto, así es. A través del Informador Público, que es un diario digital bastante oficializado, digamos, o con bastante renombre, a tal punto que inclusive en el mismo diario tiene siempre propaganda de gobierno, ¿no? Del Ministerio de Solidaridad, con Alicia Kirchner, de Debido, del mismo Departamento del Poder Ejecutivo de Cristina Kirchner, y sacan propagandas permanentes, es decir, que no es un diario opositor, absolutamente opositor, ni tampoco pro gobierno, y que tiene una prestancia y tiene un funcionamiento de hace muchos años. Yo vez pasada estaba viendo que en el diario ese, yo al principio cuando lo comencé a leer no sabía de cómo venía, veía que tenía buena información, y resulta que está Eduardo Cherán y está el doctor Tórtola, es decir, periodistas de mucho renombre en todos los medios de televisión y de radio del país. Ellos son quienes primero comenzaron a largar alguna información al respecto, que después se fue ampliando. Bueno, el sistema ha venido funcionando, o lo que vamos a tratar de que la gente entienda es esto: en qué consiste este sistema que se ha implementado y que tiene involucrado a un montón de autores intelectuales y otros partícipes necesarios para lograr todo esto. Los datos que fueron ingresando, digamos, a partir de las elecciones, están manipulados de alguna manera a través de los telegramas. Es decir, según la información incluso que comenzó a salir, y en la cual está el sitio primaria2011.gov. En este sitio es el que te da todos los resultados completos de las distintas informaciones con respecto a las elecciones, y también, como una intención de transparencia, se escaneaban los distintos telegramas de cada una de todas las mesas del país. Es decir, esto fue lo que uno podía verlo tranquilamente entrando a internet, abría Primarias 2011 y después continuaba, y ahí tenía una partecita que decía telegramas, y vos de los telegramas tenías todos los distintos circuitos del país, las distintas provincias, los distintos circuitos, las distintas mesas, y podrías abrir allí con un link directamente y aparecía el telegrama, tal cual lo recibió el Ministerio del Interior. Entonces, haciendo un análisis de los telegramas, se veían que los telegramas había fácilmente visto, es decir, había muchas variaciones en los números, incluso muchas modificaciones en los números de los telegramas. Esto es lo que primero se veía a simple vista, y uno podía comparar tranquilamente un telegrama, ver las distintas números que tenían, y se veía que había modificaciones en los números. Bueno, yo le muestro acá, de así de lejos, que se engancha a ver. Esto ya está denunciado en un diario, ahí se ven una constancia, está resaltado un poco. Bueno, ¿qué significa? Las actas del escrutinio, el certificado de escrutinio de la mesa 855 de La Plata, indicaba que la forma del UDESO había obtenido 69 votos. El telegrama correspondiente a la misma mesa indicaba que el UDESO no tenía 0 votos. En otro de las actas de la mesa 1344 marcaba 58 votos para la UDESO
en la categoría de gobernador, mientras que en el telegrama enviado para el escrutinio no se le adjudicaba ningún voto. Este sistema, que también tenía otra de las cosas que podemos detectar, donde era la modificación de los ceros, en 6, en 8, en 9. Los 6 se podía ver que los 6 se transformaban en 8, los ceros se transformaban en 8 también. Los ceros se transformaban en 9, agregándole un palito. Es decir, había toda esta irregularidad que los telegramas lo mostraban, pero esto fue hasta el martes, si no me equivoco, esta semana, que levantaron toda la información de el sitio no, martes o miércoles, esta semana levantaron toda la información y sacaron todos los telegramas del sitio de gobierno de primarias 2011. Bueno, en parte de los artículos vamos a leer algunos fragmentos, ¿no es cierto? La señora jueza federal María Servini Cubría, quien negó de que hubiese existido fraude, pero reconoció que algún presidente de mesa pudo haber cometido alguna picardía. O sea, ¿se puede titular de picardía esto? Lo que pasa es, indudablemente que si estamos hablando de elecciones hay muchos intereses en juego. Y muchas veces se da o se puede dar una situación en la cual cuando vos planteas algo y das una tendencia o das una información determinada, es muy difícil quitar esa información de la conciencia pública. Esto es lo difícil. En el caso particular inclusive más, es decir, nosotros estamos hablando sobre denuncias que se están haciendo. ¿Son reales las denuncias? ¿No son reales? No lo sabemos. Nosotros estamos viendo información que aparece en los diarios, aparece en el mismo sitio. El sitio era fácilmente visible por cualquiera, el sitio de Primarias 2011. Entonces, ¿qué es sitio de gobierno? Entonces, uno lo ve a esto. Ahora, estas acciones, cuando vos ves que comienzan a hacer estas acciones, ¿cuál es el efecto de estas acciones judiciales? Y en los hechos, prácticamente ninguno, porque cuando una acción de esta llega a terminar, ya vamos a estar con medio año de gobierno o un año de gobierno, ¿no es cierto? Según sea. El efecto, de alguna manera, según dicen estos artículos, es haber creado una sensación de que no es necesaria una segunda vuelta. ¿Por qué? Porque con lo que se va a ganar es suficiente para que haya una sola vuelta. Y por otro lado, poner a la oposición en niveles muy bajos, cosa que hacerlos ver que sumando no sirve. Yo creo que vos hace un rato estaba viendo que tenés allí un trabajo hecho con respecto a cómo se modifican, que se pueden modificar, es decir, estableciendo un porcentaje, se va modificando votos, se da siempre el mismo porcentaje. Es decir, es una forma operativa de lo que vos llamás de tecnología y cómo se va avanzando en esto. Bueno, el objeto era, o sea, en qué la especulación que ha hecho, digamos, la gente que ha trabajado en esto y que ha intervenido, es trabajar, se supone, sobre una franja de un 25, un 30% de gente que no va a votar y aprovechar, ¿no es cierto?, eso para utilizarlo y proyectar porcentajes a favor de alguien, ¿no? Porque ¿qué es lo que ocurre? El programa que nosotros, si podemos, vamos a mostrar ahí, si podemos nosotros transferirlo a nuestra editora, vamos a mostrar cómo un sistema informático, independientemente de los datos que ingresen, de la cantidad de votos que ingresen para cada candidato, sigue manteniendo un porcentual de votos a favor del candidato, del caballo del comisario, del primer candidato, importante, que ronda, en este caso pusimos como ejemplo un 50% y fracción, que sería, digamos, lo que hoy está en discusión. ¿Cuál era el objeto que aparentemente ha movido a gente a implementar todo este sistema en toda la provincia de Buenos Aires y el resto del país? Pretender, lo que decía la feria, ¿no es cierto?, dejar una imagen de volumen de votos y de porcentuales tan alto que deje sin herramientas, ¿no es cierto?, la oposición para salir a competir y sin argumentos, ¿no? Esa contundencia demostrada a través de un sistema, ¿no es cierto?, perverso, que supuestamente viene demostrando en la justicia, que supuestamente cuando decías vos, ¿no es cierto?, se pudiese descubrir todo esto, ya esto a lo mejor sea demasiado tarde, pero vale la pena tomar este tema. Vamos a un corte y vamos a dar más detalles profundamente de cómo se implementó todo esto.